Buenos días. Pueden sentarse. Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad a todos. Estamos en esta etapa de Navidad. Tuvimos los eventos de Navidades con los niños en el gimnasio. Qué momento tan fantástico. Y esto es una etapa de anticipación donde estamos anhelando las Navidades. ¿Te acuerdas cuando eran niños y esperaban? No podían esperar por ese momento para poder abrir los regalos. Me acuerdo levantarme temprano esperando por esos regalos. Si estás en línea, qué bueno que estás con nosotros. Soy Pastor Rob y estoy muy contento de poder enseñarles a ustedes del reino de Dios, el reino del milenio. Hay mucha confusión acerca del reino del milenio, pero la idea más importante, como nosotros éramos niños esperando por la Navidad, viviendo en anticipación, así podemos vivir en anticipación por el reino de Dios. Hay tanto que aprender, que descubrir, pero es muy complicado. Gracias, Señor, por las escrituras, por tiempo en tu palabra. Danos claridad. Esperamos que nos llenes con tu espíritu. Amén. La semana pasada, Pastor Lee habló acerca de los últimos tiempos y esta es una gráfica que le enseñó. Esta imagen es tiene mucha información. Vamos a hablar acerca del milenio del reino del milenio de Dios. Puede ser un poco confuso. 7 años de tribulación termina con la batalla de Armagedón y las personas en fe pasan a través de la tribulación y llegan al reino de Dios. Vamos a pasar mucho tiempo en Apocalipsis 20. Es un tópico difícil en las escrituras y tienes que verlo en contexto. Tienes que entender, especialmente en este pasaje, en cuanto al contexto, este pasaje y de qué libro es. ¿Cómo es que esto pasa? Antes que lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a hablar acerca del reino del cielo, de Dios. Pero piénsalo de esa manera. Imagínate si nosotros, las personas de Dios, en el Viejo Testamento, imagínate si fuéramos creyentes judíos, 1, 2 o 3 miles años atrás, tratando de leer las Escrituras y pensar cómo sería estar en el nuevo pacto. Que no es solamente judíos, es todas las naciones. Entonces ellos están tratando de entender. Y nosotros estamos aquí sentados con la gracia que Jesús ya vino. Estamos aquí sentados sintiendo que Jesús vive en nuestro corazón. Estamos aquí sentados como los judíos antes, tratando de entender cómo va a suceder esto de los mil años. Y puede ser difícil entender. Entonces tenemos que empezar con un texto. Antes de llegar a Apocalipsis 20, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Entonces vamos a ir al Viejo Testamento y vamos a terminar
acerca de las implicaciones en cuanto al reino del milenio. Bienaventurado el que lee y que oye las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas. Apocalíptico es una profecía intensificada. Es una profecía como mirar. Lo que nos dice este pasaje es que hay bendiciones encontradas en estas pasajes. Entonces es que no debemos entonces estar como en indiferencia. Es que quizás yo no sé lo que va a pasar, así que yo voy a esperar a ver lo que pasa. Pero con profecía hay especulaciones. Hay que estudiar esto para poder entenderlo, porque es complejo. Es como cuando vas a tener un hijo y lees todos los libros acerca de eso y tratas de entender todo, pero no tiene nada que ver con cómo va a ser. Hasta que tú vives y lo experimentas, hasta que lleguemos allí a los 1000 años. Tú pensabas quizás que era tribulaciones y luego los cielos. Es tribulaciones y luego los 1000 años. Es lo que vivimos ahora es diferente al Viejo Testamento. Lo que vivimos ahora va a ser diferente. Entonces hay mucho que sacar de esto. Apocalipsis 1:19. Esto es casi como el resumen de Apocalipsis. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Esto es profecía. Esto es una buena imagen de profecía que el apóstol Juan nos dice. Entonces las profecías es como mirar hacia las montañas. Apocalipsis suena un poco como Ezequiel del Viejo Testamento. Y es como si estuvieras mirando a una cordillera montañosa y ves los valles y los topes de las montañas. Pero cuando ves en el tope que está separado por muchas millas, entonces profecía es como hablar de cosas que quizás están viendo o que están pasando, pero también están hablando de cosas que van a pasar. Entonces eso toma estudiarlo. Necesitamos tener contexto para poder entender, porque es que hay mucha historia. Tenemos nuestro Padre el Señor. Le puedes decir que es como cuando estás viajando con tus hijos y le vas a decir a tu hijo, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Así es como Dios nos hace. Él nos da la gran imagen, pero quizás no te dice todos los detalles. Como igual cuando estás viajando, tú le dices a tus hijos no todos los detalles, que si vamos a ir a este restaurante, todas las horas que nos va a tomar el viaje, tú no le dices todos esos detalles. Como Dios nos ha dado la habilidad de poder entender los misterios del mundo. Y necesitamos empezar para poder entender esas historias. Y es que esta es la historia de todas las historias. La historia, el cuento desde el principio de los tiempos, antes de la caída de los hombres. Él nos ha estado redimiendo nuestros corazones.
Esta es una definición de uno de mis profesores. El creador trascendental y el rey nos redime a su creación rebelde, consume pecado y muerte para construir cielos perfectos en la tierra. ¿Y cómo podemos resumir la historia de todas las historias desde el principio? El creador trascendente total nos está cambiando nuestros corazones, está cambiando el mundo, porque Apocalipsis 20 hasta el 22 es el final del cuento. En el otro lado, Apocalipsis 20 es donde es paralelo a lo que nos dice Génesis 1. Mira, la serpiente es Génesis 3, las reglas del hombre. Todo lo que empezó en Génesis han sido resueltos en Apocalipsis. Todos estos problemas han sido se han resuelto. Si podemos entender Apocalipsis 20, hay que entender que el reino del milenio, porque Génesis era un pequeño sitio, Edén era un pequeño sitio. Dios nos da promesas en el Viejo Testamento para resolver los problemas del corazón del hombre. Y estas promesas no han sido realizadas todavía. Entonces tienes que pensar acerca de Génesis. Para poder entender el reino del milenio es un tópico grande. Entonces piensa en Génesis. Quiero que reflejemos en Génesis. Cuando leemos a Génesis, pensamos en pensar que es una explicación del principio de los tiempos. Y en realidad eso es cierto, esa es la explicación del principio. Como podemos entender el texto, hay que entender el contexto. Pero también, para poder entender las escrituras, es entender quién es el recipiente, quién recibe esto. Entonces, Génesis no es solamente la explicación del principio de los tiempos, es a quién fue Génesis escrito. Eso nos puede dar un poco de entendimiento a qué significaba Génesis. Y Génesis fue escrito a las personas de Israel. 430 años estuvieron como esclavos en Egipto. Piensa cuán diferente como los egipcios veían al mundo. Ellos veían el mundo muy diferente. Los egipcios hubiesen dicho múltiples dioses que se crearon ellos mismos. Y los hombres deben ser sirvientes de los dioses. Es muy diferente de cómo entendemos a Génesis. Y si puedes pensar en esto, es que esto todo se resuelve en el reino del milenio. Y entendemos que Dios es eterno. Y Él hizo al hombre en su imagen. Muchas personas piensan que Dios es como un Dios lejano. Génesis nos da una imagen diferente. Génesis nos dice, no. Ustedes son
reales. Ustedes pueden tener dominio de la tierra. Nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Y es para alabar a Dios. Y es que el hombre fue creado a tener una relación de cara a cara con el Creador. Y estos israelitas, estas personas en Egipto hubiesen entendido lo que significaba haber estado en un jardín. Un jardín usualmente es justo fuera del templo. Es un sitio de belleza, un sitio de alegría. Te digo esto porque si queremos entender, hay que entender la fundación. Y es que no fuimos creados como sirvientes de Dios. Nosotros fuimos creados como parte de su reino. Y somos parte de su alegría. Imagínate cómo hubiese sido escuchar a la serpiente y entonces esa acción de escuchar a la serpiente toma toda la historia para poder redimirlo. Y sin embargo, los humanos oyeron a la serpiente y escucharon. Nosotros tenemos esta oportunidad de poder tener una relación con Dios y poder regresar a Él. Y este es un gran problema que Dios tiene que resolver. Y Jesús va a regresar y va a reinar en este milenio. Nosotros sabemos que es un problema de los corazones, porque todo esto tiene que ver acerca de Dios buscando nuestros corazones, tratando de hacernos regresar a Él. Nosotros sabemos que cuando los hombres se dejan solos, aparece muerte. Caín mató a su hermano y continúa siendo peor y peor. Nuestros corazones son malvados y se convierten tan malvados que Dios dice, porque como sus corazones son tan malvados, y te digo que Dios nos dice algo interesante en Génesis 16. Él hace un pacto y dice que Él no va a devastar a toda la tierra. Antes de la inundación y después de la inundación había un problema del corazón, y aún antes del reino del milenio hay un problema del corazón, es lo que te quiero enseñar. Pero Dios no va a juzgar todo el mundo porque es un problema del corazón, porque el juicio no cambia los corazones. Nosotros vamos a ver cómo Él trabaja este plan. Los corazones de los hombres, Dios está peleando por ellos. Seguir las reglas de Moisés no cambió. Cuando los tratas de guiar en comunidad, es un desastre. Pero aún así, con reyes y líderes, no cambian los corazones. Dios ha estado se enfoca en querer cambiar los corazones de los humanos. Estamos mirando hacia la historia de la humanidad, en la historia. Dios ha hecho todo para redimirnos y está tan desesperado que Él hará todo. Esa es la historia del Viejo Testamento, esa es la historia de los pactos.
y luego hacia el reino del milenio también. Vamos a desviarnos un poco. En Génesis le dice a Abraham acerca del pacto de Abraham. Y este es uno de los pactos que debes estudiar en Génesis 12. Y puedes leer los próximos capítulos después de eso. Dios le dice, no lo puedo juzgar, el juicio no funciona. Porque luego empezaron en la torre de Babel. ¿Te imaginas cómo sería eso? Pues vamos a construir esta torre. El próximo capítulo dice, vamos a hacer esto, y Dios dice, no, voy a interceder. Para que leas Génesis 12. Dios dijo, yo voy a redimir el mundo con este hombre Abraham. De Israel vino Jesús, luego vino la iglesia, y luego viene como Dios tratando de buscar por todas las esquinas del mundo. Y es que no hay duda que este hombre Abraham, que Dios le promete, es que no hay duda que Dios utiliza estas personas para redimir el mundo, y eso es lo que estamos viendo ahora. Estuvo documentado que Dios lo iba a hacer y Dios lo hizo, pero todavía hay más, porque todas las promesas no han sido prometidas o cumplidas. El pacto es como si fuera un contrato. Si tú no haces esto, no recibes esto, y estas son las consecuencias. Así eran. Y si estás teniendo un pacto o un contrato con una persona, si yo no sigo mi promesa, lo que Dios hizo con Abraham, Dios no dejó que Abraham caminara, siguiera su parte, porque Dios le dijo, yo soy el héroe que te va a salvar. La historia de las Escrituras es acerca de la humanidad, imposible de hacer cualquier cosa para resolver nuestros problemas del corazón. Y Dios incondicionalmente dice, voy a hacer lo que prometí que te voy a dar. Te prometí un rey que no va a pecar y que va a estar en su trono. Y eso es a lo que estamos llegando, al rey del milenio, al reino del milenio. Y en Génesis habla de que la cabeza de la serpiente será aplastada. Y entonces, déjame pensar un momento. Quizás muchas personas aquí son jefes, quizás personas aquí tienen compañías. Cuando tú estás siendo líder de unas personas, los mejores líderes no usan miedo, los mejores jefes no enfuerzan reglas, los mejores padres no utilizan solamente disciplina. Nosotros queremos ayudar a las personas a madurar y a crecer. Como Dios está tomando todo este tiempo para ya cambiar nuestros corazones
y atraernos a Él. Piensa cómo es lo que Dios quiere, que nosotros maduremos y creamos y cambien nuestros corazones. Entonces volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis 21, 21:6. El clímax fue que Jesús es el Rey, pero estamos todavía esperando por el último acto. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículos 1-6. Si pueden buscarlo. Entonces ahí está, esto es una clave. ¿Por qué Dios no terminó con Satanás? ¿Por qué no lo hizo una sola vez y ya? Si puedes estudiar Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, el pastor está leyendo esta lectura ahora. Vamos a discutir versículo a versículo. Esto es Apocalipsis. Juan vio algo. Algo estaba pasando en la iglesia. Había persecución. Había gente muriendo. Pero él también está mirando hacia adelante. Jesús hizo esto. Se explica en Isaías 61. Y cuando Jesús leyó de los pergaminos, Jesús hizo esto que es muy interesante. Jesús lee este pasaje. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buena nueva a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Este es el Evangelio. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor. Y entonces la próxima oración habla de lo que va a pasar. Y dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Jesús no terminó lo que habla de esta profecía. Habla de lo que va a venir. Y Juan está hablando de esto en Apocalipsis. Y es que tienes que entenderlo, tienes que tomar tiempo para entender. Vemos que Satanás vimos que Dios está reinando, que Jesús está reinando el mundo. Y es que aún tienen el problema, la gente tiene el problema del corazón. Pero esta es la próxima era. Y es increíble que estamos hablando de estos. Unas semanas atrás hicimos un sermón acerca de Satanás y los demonios.
y hablamos de Satanás, el pecado, en el Rey del Milenio, Satanás será tratado. Es difícil entender cómo Satanás aparece en nuestras día cotidiana. Estuve hablando con un amigo mío, terapista, y él me dice, yo veo cómo Satanás está en nuestras vidas día a día, por los matrimonios. Lo escucho todo el tiempo. Matrimonios serían muy diferentes y las personas podrían bregar con sus pasados traumas si Satanás no estuviera aquí. No sé cómo va a ser, pero se va a sentir muy diferente cuando no tengamos a Satanás de la manera que está alrededor de nosotros. Lo otro que va a pasar en el reino del milenio, el líder predominante será Jesús. Piensa en eso. Podemos aplaudir por esto. Aplaude, sí, en serio. ¿Te imaginas estar en un sitio, en un mundo, donde todas estas cosas, preguntas difíciles que estamos tratando de entender, han sido resueltas por nuestro rey? Imagínate tener un rey justo, que bregue con racismo, que explique y nos dirija en nuestra economía, que nos da dirección acerca de los asuntos de géneros. Todas estas cosas difíciles que causan tensiones, como las políticas. ¿Cuáles son las contestaciones? Que tendremos un rey que nos dará todas las contestaciones. Imagínate si la fluidez de nuestra cultura sea justicia. Imagínate, es difícil no poder entender si Satanás no estuviera aquí. Imagínate estar en una cultura donde justicia es lo que reina. Sería un sitio muy diferente. Regresaremos a esto en un segundo. Cuando Satanás rece, cuando ya Satanás sea tratado, y es la historia de la redención, es en el reino del milenio. Y hay gente que dice, estamos ahí. Estoy tratando de dar una gran perspectiva. Cuando la ruptura es que va a suceder. Pero sí sabemos acerca de la marca de la bestia. Hay gente que los que creen en Jesús llegarán al reino del milenio. Cuando vamos a Zacarías, Zacarías 14, 16 al 17. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos.
Entonces hay gente que aún está todavía recordando a Dios. Hay celebraciones ahí. Hay gente que no están siguiendo a Dios. Que hay pecado ahí. Estas dos cosas que están todavía aquí, Satanás y el mundo, todavía estamos bregando con esto. Otra de las cosas que sabemos del reino del milenio, lo vemos en Isaías 2. Todas las armas se deshacerán y no habrá guerra, no habrá sufrimiento, no habrá guerra. Yo pienso en mi hijo que tiene necesidades especiales. Todo esto será salado y no habrán excusas. El problema central es el corazón de los hombres. Hay gente que dice, si Dios se revela a mí, yo creeré en Él. Pero es que Él ya se ha revelado. Hay gente que dice, pero si no hubiera sufrimiento en este mundo, y es que no puedo creer en Dios por todo el sufrimiento, pero es que todo esto será ya terminado. Hay gente que dice, no puedo creer en esto porque mi abuela tiene cáncer, no puedo creer por todos los abusos y es que el reino del milenio nos enseña que todo esto será deshecho. Y es que esta es la historia de la redención. Si pones tu fe en Jesús, serás parte de la historia épica de Dios redimiendo nuestros corazones. Y en la próxima era enseñará lo mismo. Quizás tienes excusas. Es por mi pasado y por eso no voy a pasar tiempo con Jesús. Es que el mundo hay un desastre. Es que no sé si debo creer en esto o en aquel. Todos estos problemas, no sé en qué lado estar. Por eso es que no creo en Jesús. Todos son excusas. Ese es el mensaje. Sabemos que el reino del milenio va a venir y hay gente que estará con el Rey justo y no habrá más sufrimiento y no hay más pecado. Y aún así las personas se alejan. Ese es el mensaje para hoy, para nosotros. El reino está aquí, pero todavía no todo. Un pedazo de contexto más. Vamos a hablar. Estamos haciendo el mejor intento de poder entender esto. Pero ¿cómo nos afecta esto hoy? Antes de Apocalipsis 20, no tenemos que ser estudiosos de la Biblia para poder entender esto. Apocalipsis 19 nos dice que viene antes de Apocalipsis 20. Dice, vírgenes esperando a que regrese el novio. Las 10 vírgenes esperando para que regrese el novio. Los matrimonios antes eran diferentes a lo que el novio construía un hogar y nosotros estamos esperando por nuestro novio. Esas 10 vírgenes tienen que estar listas. Tienen que tener su aceite y tener suficiente. Muchos tenían y muchos no tenían. Es la anticipación. Eso es todo lo que quiero que piensen hoy. Lo más importante. Estamos viviendo con urgencia. Me encanta
que estamos ayudando, esta iglesia estamos ayudando a las iglesias a construir iglesias en Senegal. Y estoy pensando acerca de esta iglesia en Paoli que necesita nuestra ayuda. ¿Cómo podemos atraer los corazones de las personas a Dios? Nosotros somos sacerdotes reales que para ayudar a Dios a traer los corazones a Él. Disciplina es bueno, pero no es todo. ¿Cómo podemos ayudar a traer los corazones de las personas a Jesús? Mira esta línea. Esto es lo que nos llaman a hacer. Es Mateo 26. Es lo mejor. Dice. Mateo 25, perdón. Es acerca del corazón. Estás dando todo en tu corazón. Hay cosas en tu vida que quieres darle a Él y rehusas a dárselo, que quieres aguantarlo. Estamos viviendo con urgencia. Esto es 2000 años. Esto va a ser algo insignificante. Estamos invirtiendo en nuestra vida en la eternidad. Un día a la vez. Hay alguien allá que debes rogarle para poder entender esto. Cristianidad no es solamente una filosofía, es una relación. Dios está tocándote y es para tener una relación llena de emociones. Estamos viviendo en anticipación para que Cristo regrese. Es una alegría poder ser parte de la historia, porque esta es la historia y todavía no está finalizada. Vamos a tomar la comunión ahora. Luego de las 10 vírgenes, en Mateo 26, perdón, tenemos comunión. La cena del Señor, déjame decir algunas cosas. La cena del Señor es para recordarnos de Jesús en la cruz. Es un momento para dejar los problemas de nuestro corazón, cosas que estamos aguantando. Es un momento de anticipación que esperamos al final de la historia, que esperamos la próxima saga. Si no tienes la comunión, está bien. Están como los niños, no pueden esperar. Escondí los regalos en el closet. Esto es una oportunidad, mientras estamos en la próxima canción. Ora, ponte, arrodíllate, como quieras. Pregúntate, ¿hay algo que debe tener más urgencia en tu vida? ¿Hay algo en tu corazón que que no quieres darle a Jesús? Eso es lo que vamos a hacer. Déjame leerte esto. Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y
Habiéndolo bendecido, le partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Le digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. La Navidad viene, Jesús viene. Y al final, lo último, Revelación 22, al final, 22:20. El que testifica de estas cosas dice: si vengo pronto, amén. Ven, Señor. Esta es nuestra oración. Amén. Ven, Señor Jesús.